Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al espacio de hoy, al taller que vamos a hacer. Eh, Qué bien ver caras, porque a veces los webinars parecen más impersonales cuando solo hay una pantalla, así que me alegro de que podamos ir compartiendo pues, con el vídeo. También cuando queráis en algunos momentos a lo largo del taller conversar, compartir algo, pues directamente podéis hacerlo activando el micrófono y luego dejándolo en silencio, porque somos bastantes personas para este taller. Entonces, bueno, pues para que los sonidos no se vayan pisando, ¿no? E interrumpiendo. Eh, bueno, me alegro mucho de que hayáis venido a esta invitación. Concretamente, la temática que decidimos compartir, pues nos atañe bastante y sobre todo profundizar en este punto que son las emociones. Habrá momentos para hacer práctica, haremos algún tipo de actividades dentro de la propuesta del día de hoy y desde aquí, bueno, pues compartir sobre todo pues que estamos en un momento donde es importante aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque vivimos en una incertidumbre donde se suele experimentar miedo, preocupación, inseguridad. Y desde aquí, bueno, pues no estamos muy acostumbrados a relacionarnos con nuestras emociones, o al menos desde un punto de vista de poder manejarlas, ¿no? Por ello hoy la misión de este taller es aprender a acercarnos más a ella y sobre todo que podamos definir qué nos viene bien con respecto a nuestras emociones. ¿Sí? Em, no estamos muy acostumbrados, ¿no? A hablar de las emociones. Realmente suele haber una distinción entre sentimiento y emoción. Y muchas veces las personas piensan que los sentimientos son las emociones. Y efectivamente se habla de ellas. Pero cuando se habla de ellas realmente no se suele dar espacio a que la emoción esté. Queda en un plano más mental, ¿no? Entonces no es muy habitual estar acostumbrados a expresar desde la emoción, habitando esa emoción, sentirla. Y muchas veces hay emociones que preferimos dejarlas de lado porque son incómodas, porque sin reconocer qué es aquello que nos aporta, pues decidimos tomar una actitud determinada. Entonces, entre ellas, por ejemplo, el miedo es una emoción natural y es una sensación que nos puede limitar, nos puede impedir. Y desde aquí, bueno, pues nuestra mente pone muchas palabras acerca del miedo. Y esto va a impactar directamente la experiencia que tengamos internamente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que podemos transformar tanto las sensaciones que vivimos como las emociones que sentimos. Pero para esto debemos de educar un poco a nuestra mente. ¿Sí? Em, Así que hoy descubriremos un contexto también acerca de las emociones quizás diferente para algunos, pero en cualquier caso siempre dando recursos y puentes para que podáis utilizarlo en vuestro día a día en aquello que os interese. Em, Concretamente, bueno, pues hoy vamos a ver, conocer un poco más acerca de las emociones en estos momentos de incertidumbre, también aprender a gestionarlas y acompañar a las personas que están sintiendo emociones, cómo hacerlo, y desde el punto de vista de que pueda ser interactivo, en momentos determinados habrá de espacio para que podamos compartir. También llevarnos algunos recursos prácticos para poder utilizarlo y que cada uno se lleve un pequeño plan de acción, ¿no? Es decir, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué primer paso quiero dar desde lo que me lleve del día de hoy? Entonces, para transformar esa manera de sentir, el cómo nos sentimos y de pensar sobre las emociones, hemos de entender un concepto y esto es lo que me gustaría un poco transmitiros. Realmente la fuente del conocimiento sobre lo que vivimos fuera, todo esto que nos pasa, lo que interpretamos que nos pasa fuera, la fuente del conocimiento sobre ello está dentro de uno. Y esto es un cambio de perspectiva, ¿no? Es como que los hechos y los datos que está generando lo que experimentamos fuera están ocurriendo en nuestro interior, no fuera.
Entonces, tal como estamos también interpretando, pensando, creyendo sobre las cosas, esto está incidiendo directamente en nuestras emociones. Por eso esta vinculación entre pensamiento y emoción. Este es el punto para mí clave y lo que hoy pues pretendemos un poco desarrollar. A veces esa relación entre nuestra mente y nuestras emociones es muy armoniosa, pues tú habitas y fluyes desde ahí, pero otras veces está muy separado. Entonces se acaba dejando de, de- de darte cuenta que estás sintiendo, porque estás pensando continuamente, ¿no? O bien estás tan centrado en lo que sientes que te olvidas de mirar qué es lo que estás pensando. Por tanto, aquello que estamos observando de lo que está pasando fuera también tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra perspectiva, con nuestra manera de interpretar. Y este es el paso que queremos dar hoy, ¿no? Un pequeño escalón para mostrar otra perspectiva e ir evolucionando a través de ello. Antes de ello, sí compartiros bueno, que estamos en una escuela que lo que hacemos es acompañar en el desarrollo de las personas y también formamos a coaches. Entonces hoy lo que queremos es ofrecerte recursos para que puedas aplicar en tu día a día en este sentido. El coaching se puede aplicar en muchas áreas. En este caso, si lo aplicas para conocerte mejor, para reconocer tus potenciales y tus capacidades y además desarrollas habilidades como muy naturales, muy necesitadas, como puede ser escuchar desde un punto de vista diferente quizás al que solemos utilizar. Ya hemos hecho un taller sobre ello, que algunos igual habéis estado. Comunicar desde otro lugar, la responsabilidad. Tenemos esa posibilidad de situarnos en otro lugar y modificar nuestro propio ser y mejorar desde este punto, desde este sitio. Eh, Asimismo, hablamos de co-crear, ¿no? Co-crear y acompañar. Claro, acompañar en el camino, ¿no? Qué bien viene, ¿no? Cuando tienes a alguien que te acompaña o al menos simplemente se interesa por ti, por escucharte, por incluso cree que tienes un potencial, esto ayuda mucho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de co-crear, estamos hablando de co-crear entre dos partes. Es decir, aquí lo que pretendo y pretendemos con este taller es hacer de semilla, pero para que tú te lo lleves a tu vida y que podamos co-crear esto entre todos. Por tanto, vuestra perspectiva, lo que viví, juega, juega en aprender, ¿no? Más y profundizar. A mí me gusta fomentar mucho el que nos interesemos por los otros. ¿Pero por qué? Pues porque puedes descubrir una persona que es diferente a ti y que tiene muchos recursos que tú no tienes. Y esto te enriquece. A la misma vez puedes dar valor a lo que tú tienes y poder co-crear con otra persona desde ahí. Por tanto, este punto de igual a igual, ni por encima ni por debajo, es muy importante desde la mirada del coaching integral y que tenemos en la escuela. Por tanto, hoy sintámonos en un mismo nivel, ni por encima ni por debajo. En las actividades que hagamos, posiblemente con una persona exótica y maravillosa que os va a tocar, tened en cuenta que nos pongamos en un lugar de igual a igual, ¿sí? No en el que yo sé, no en el que sé más que tú o menos que tú, ¿sí? Y esto nos puede dar un buen punto de partida y de equilibrio. Em, bueno, dicho esto, creo que lo que vamos a hacer es pasar directamente a ponernos en práctica, manos a la obra. En este sentido, pues para poder pasar a la práctica, abro un poco un espacio para escuchar con quién nos relacionamos en nuestro día a día. ¿Quién quiere compartir? Es decir, ¿con quién te relacionas en tu día a día? Un día a día normal, ¿con quién te estás relacionando? Si me da oportunidad, yo puedo participar. Adelante. Sí, muchas gracias además por Buenos confiar. días, soy Erika Millán. En las mañanas primero me relaciono un poco conmigo, con mi interior. Ahorita estoy en confinamiento igual que ustedes, pero cuando no lo estoy me relaciono con mis alumnos. Tengo alumnos en la mañana, en la tarde. Me relaciono con mis padres, mi abuela, mis hijos. Me relaciono con mis mascotas. Me relaciono
con mi abundancia, me relaciono con mi divinidad, mi espiritualidad y vuelvo a mí antes de dormir. Gracias. Gracias, Erika, por compartir, por ser tan concisa. ¿Quién más puede aportar que se relaciona con algo más de lo que venimos escuchando? Bueno, yo quisiera participar si me dejara. Adelante, Eric. Bueno, soy Alfredo, soy de México y comúnmente me relaciono con mis padres debido al confinamiento y pues simplemente este confinamiento me ha permitido aprender más sobre ellos de cosas que no sabía. Gracias por compartir. Es decir, nos relacionamos con nosotros mismos, con el trabajo también. Da igual el trabajo que tengamos, pero al final igual vamos a un sitio a trabajar y tenemos relación pues, con nuestros compañeros, con el jefe, con el equipo. ¿Sí? Luego la familia, pues los padres, la familia, ¿no? Los tíos, los primos, bueno. La familia origen, que son los padres, y también la actual, ¿no? Muchas veces, pues la pareja, los hijos que tienes, ¿sí? Fijaros como que nos estamos relacionando continuamente cada día, ¿no? Ahora, hago otra pregunta. ¿Con quién pasas más tiempo relacionándote cada día? ¿Con quién te relacionas más? A ver, Hola sí. Humberto, soy Hola, Paola. Paola, bienvenida. Bueno, todo este rato de la pregunta me ha resonado. ¿Qué paso más conmigo misma, pero con mis pensamientos? Está allí todo el rato, ¿verdad? Pensando, entre que estoy con otras personas, pero básicamente, ¿verdad? Estoy allí planificando, ordenando, tal vez haciendo juicio, eh, evaluando. Con los pensamientos, Ujú. yo creo, o sea, conmigo misma paso más tiempo. Y Claro. claro, y obviamente, ¿verdad? Que no te digo las emociones porque seguramente solamente se hacen más patente cuando es una emoción muy fuerte. Y ahí recién me pregunto, ¿cierto? A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Ujú. ¿Qué es lo que estoy pensando detrás? ¿Ah? Pero eh, estoy como más apegada, digamos, a lo del pensamiento, a lo racional. ¿Mm? Muchas gracias, Paola, por compartirlo y dar ejemplos que nos sirven. ¿Alguno se ha sentido así? ¿Le ha ocurrido esto? Pues se identifica planificando, ordenando, evaluando. En coaching le decimos la radio continuamente a través de nuestros pensamientos, observando qué es lo que pasa, preguntándonos y respondiéndonos qué es lo que pasa. ¿Sí? Pues esto es una dimensión de la persona, de esa parte más interior que utilizamos cada día. A la misma vez las emociones, en este caso nos está compartiendo, sientes una emoción fuerte y ahora buscas de alguna manera, bueno, pues a través de los pensamientos describirlo. Cuando haces esto se llama sentimiento, ¿de acuerdo? Es decir, cuando piensas acerca de qué es lo que estás sintiendo. Estos serían sentimientos. Entonces, cuando alguien te dice, tengo un sentimiento de, y te lo explica, está pensando acerca de lo que está sintiendo. ¿Sí? Alguien te dice, me acabo de emocionar. No, no, perdona, emocionar estás siempre. Siempre hay una emoción que estás experimentando, pero le pones palabras a ellos y este es el punto para mí clave, comenzar a poder expresar nuestras emociones. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Ponerle una etiqueta. No se trata tanto de buscar el motivo por lo que siento algo, sino enterarme de qué es lo que estoy sintiendo. Y aquí es donde podemos empezar a gestionar y a identificar nuestras emociones. Si, por ejemplo, lo que siento es tristeza, puedo decir, Humberto, estoy sintiendo tristeza. Y esto determina el tipo de emoción y estado emocional que estoy viviendo en ese momento. Entonces, puedo empezar a realmente unirme a lo que siento, siempre y cuando ponga la etiqueta de lo que siento. Pero ¿con qué más nos relacionamos en el día a día? Con nuestros pensamientos, con nosotros mismos, con las emociones. ¿Con qué más?
añado el cuerpo, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo está ahí, algunos seguro que se les habrá ocurrido. Entonces tenemos un cuerpo que nos acompaña, lleva acompañándonos desde que nacimos. ¿Cuánto caso le hacemos? Realmente me entero de que está ahí, lo atiendo, me está dando una información. El cuerpo es otra dimensión también que es muy importante tenerlo en cuenta porque en el cuerpo están experimentándose las emociones que estamos sintiendo, los estados de ánimo. Sin embargo, muchas veces el foco está fuera, en la parte más del pensamiento. Oye, pues me preocupa más pensar qué va a pasar dentro de 2 meses y ahí estoy. Y ahora elijo la categoría de que puede pasar algo negativo o elijo la categoría de que puede pasar algo positivo. Y eso me hace experimentar emociones. Sin embargo, si yo me entero de qué emoción estoy sintiendo ahora, puedo hacer cosas para gestionarla y vivir otra experiencia en ese mismo momento. No tengo que esperar 2 meses o 3 meses para ver qué es lo que he ideado o creo que va a pasar. Y esto lo que dice es que podemos coger la rienda desde nuestras emociones y coger una responsabilidad desde ellas. Dentro de estas dimensiones, pues la emoción tiene mucha importancia, al igual que la lingüística, nuestra mente, los pensamientos y que el cuerpo. Sobre todo porque influyen en nuestro cuerpo. Es decir, entendamos que la energía que estamos utilizando en los bloqueos emocionales en nuestro cuerpo, se la estamos quitando a otros lugares de nuestro propio cuerpo. Por eso a veces repercute los estados emocionales en dolor de estómago, en que otras partes de nuestro cuerpo se vean afectados. Por eso es tan importante conocernos y gestionarlas. No hay momento donde no existan emociones a nuestro alrededor, estemos experimentando. De hecho, si veis en la imagen, la parte pues, más racional se va desarrollando 5 o 6 años, cada vez más, en nuestra parte frontal de la frente. Las emociones es el número 3, ¿sí? La parte morada. ¿Sí? Y luego el tallo, la parte corporal, está en la nuca, más el 2. La parte sensorial es donde está el 1. El 1 quiere hacer referencia al rojo, que es la parte más racional que se va desarrollando posteriormente. Cuando somos niños, venimos conectados con las emociones, pero de repente se va creando esa parte racional y empezamos a meter datos, información acerca de cómo es la vida y ya empezamos a vivir la vida desde ella. Y se va olvidando poco a poco esa parte emocional. Los niños ya gestionan las emociones. ¿Qué hace un niño cuando se cae? Llora. ¿Cuánto tarda en terminar de llorar? 1 minuto o depende de lo que quiera, porque ya la sabe utilizar para conseguir lo que quiere. Se enfada. ¿Cuánto dura ese enfado? ¿Mm? Poco tiempo. Eso es gestionar las emociones. ¿Mm? Igual a un niño le estás diciendo que aprenda algo y todavía está tan conectado con las emociones que lo que siente es la emoción que le estás transmitiendo. Mamá está enfadada, papá está enfadado, pero no le entra o no se acuerda de tienes que comer de esta manera, tienes que hacer las cosas de esta manera, la parte más mental. También a tener en cuenta, las emociones surgen de un estímulo externo, en este caso situaciones que vivimos, observamos y oímos, pues en estos momentos. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué emociones estamos sintiendo? ¿Qué pensamos acerca de lo que está pasando en el presente actual? ¿Qué pensamos acerca de lo que va a pasar en el futuro? Todas esas conversaciones son estímulos externos. Y eso que pensamos es lo que está marcando lo que estamos sintiendo. El estímulo interno son situaciones que estamos reviviendo a través del pensamiento. Por eso tengamos en cuenta que gran parte de lo que nos decimos, para mí fue una sorpresa decir, oye Humberto, si yo me estoy diciendo esto y esto influye en lo que estoy sintiendo y eso que siento es incómodo para mí, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar lo que digo, ¿sí? Encontrar otra manera de decir. Entonces muchas veces yo he puesto en cuarentena lo que pienso sobre las cosas y eso me hace poder vivir más en el presente. Probemos a compartir acerca de las emociones.
Porque ¿cuáles son las emociones básicas? Vamos a poner un poco el diccionario antes de hacer las prácticas. ¿Qué emociones son las que conocéis? Tristeza. Vamos a hacer Alegría. Vayan diciendo. Tristeza, alegría, ¿qué más? Felicidad. Vale, tristeza. Compasión. El miedo. Enojo. Esperanza. Frustración. ¿De cuál? De uno en uno. A ver. Frustración. Frustración, Ira. ira, Enojo. ujú, Asombro. asombro. Wow. ¿Qué más? Sorpresa. Sonrisa. Presa. ¿Risa? Sorpresa. Ay, lo siento, es que prisa. Bueno, Alegría. vale. Sonrisa, alegría, hemos comentado. ¿Podrían? ¿Qué más? Amor. Temor. Temor, Empatía. Alegría. empatía, Confusión. confusión, Esperanza. esperanza, Incertidumbre. Responsabilidad. Confianza. Inferioridad. inferioridad. Ujú. Agrado. ¿Agrado? Agrado. Apatía. Apatía. Aceptación. Aceptación. Gratitud. Resentimiento. Colaboración. Vale. Bueno, podemos seguir haciendo una lista interminable. Son estados que hemos ido experimentando en nuestro día a día. Si buscas en Google, nuestro amigo Google te presentará 200 emociones o 200.000. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, ¿de dónde vienen estas emociones que estamos describiendo? Si nos fijamos en las principales, es como que hay una categoría madre y luego están los satélites, los que tienen relación con esas categorías, podemos ir asociando. Por ejemplo, esta es una emoción principal donde todo el mundo se pone de acuerdo. Las que estoy poniendo en negrita. Luego también está la ternura, el erotismo, también son emociones primarias, naturales. Ahora, si leemos las siguientes, podríamos ir identificando a qué emoción pertenece y de esta manera clasificando las emociones que estamos sintiendo. Por ejemplo, felicidad, ¿a cuál de las principales podríamos asociarla? Alegría. Vale. Compasión. Ternura. Tristeza. Vamos a meterla. Si te da pena, posiblemente esté asociado a la tristeza. ¿Sí? Y si realmente empatizas, poniéndote en el lugar sin que te dé pena, podríamos hablar de ternura. Es muy potente la emoción de la ternura. Frustración, ¿dónde la incluiríamos? Con miedo. Con enojo. Sí, iría al enojo, no iría al miedo. Es decir, cuando alguien siente una frustración, experimenta el enojo, la ira, pero también es verdad que detrás puede haber un miedo. O sea, tengo un miedo a algo y está tan dentro de mí que cuando ocurre algo que pone en riesgo, me pone en riesgo, salto y me enojo, ¿no? Entonces, la frustración tiene que ver con la ira, pero la ira a la misma vez muchas veces se genera por miedos.
Yo os recomiendo que cuando veáis a alguien con ira o lo experimentéis, os preguntéis, ¿qué miedo tengo? Incluso que os digáis, ¿qué es lo peor que puede pasar? En lugar de estar externamente verbalizando los juicios acerca de lo que pasa, ¿no? Buscar un poco qué miedo hay, qué cantidad de miedo hay ahí. El enojo, Ira. vale. El asombro, Depende. ¿Podría ir con miedo? ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Y de repente sientes ¿Por qué no con alegría? también, ¿cómo sería? Asombro con alegría. Anda, Una lo que está sorpresa. pasando, ¿sí? Y experimentas la emoción, ¿sí? Lo que yo entiendo como la frustración es la mezcla de la ira y la tristeza. Es la forma en la que yo veo la frustración. Mm. Ahí, si la relacionas con la tristeza, hay unos juicios que uno se dice. O sea, ¿qué conversación te estás contando para vivir ese patrón? Es decir, la conversación es temática. Si te paras un poco a preguntarte, ¿qué me estoy diciendo acerca de esta situación? Esos juicios, entendamos juicios como la interpretación que estoy haciendo, pero que la hago de manera tan rápida que no la escucho. Entonces, si buscas esa conversación, podrás vincularla a la tristeza, incluso que la emoción se desvincule y dejes de sentir tristeza. Y dejando de sentir tristeza, se iría también la frustración. Tiene sentido. Os pongo un ejemplo. Yo quiero tomar un café con alguien y no me atrevo. ¿Qué emoción siento de las principales? Miedo. Miedo, ¿sí? Y paso 6 meses sin atreverme y veo a la persona y digo, ay, tenía que haber dado el paso a pedirle tomar un café. ¿Qué emoción aparece? Frustración. Lo habitual, vale, voy a poner los dos caminos. Enojo, el enojo con uno mismo de no es ni más. Vale, esto es porque la persona que vive el enojo desde el miedo directamente es porque no es buen amigo de la tristeza. Porque si lo fuera, posiblemente el enojo no llegaría, ¿sí? Es decir, si yo tengo miedo y de repente me entra tristeza por no haber hecho algo que debería haber hecho, por ejemplo, y siento la tristeza como me da pena no vivir esa experiencia. Yo tenía un deseo, igual una sensación, quería vivir ciertas emociones, entonces me entro en la tristeza y me quedo ahí y ya, hay personas que se quedan ahí. Pero hay veces que hay personas que esa cantidad de tristeza, por ejemplo, cuando paso un año veo a alguien que queda a tomar un café con esa persona. ¿Qué me pasa? Me enfado. ¿Sí? Es decir, el enojo como resultado también de una frustración entre mi expectativa, lo que yo deseo, lo que yo siento, en este caso, y el no haber dado el paso, ese miedo, ¿no? ¿Y el La arrepentimiento con cuál iría? ¿Con el enojo o la tristeza? Yo pienso que el enojo hay una parte, que es el látigo de 7 puntas. Cha, cha, como dice Elena, la compañera. Es decir, me arrepiento de no haber hecho, los debería. Todo lo que sean debería suele ser enojo. Debería haber hecho esto, debería, todo lo que es debería suele ser enojo. Es un dardo que va buscando una diana y necesita dar en una diana. Es como un pellizco, ¿no? Sí. Yo lo metería ahí. Entonces la tristeza es una emoción importante también. Todas las emociones tienen su parte natural, positiva, y la tristeza es una transición del enojo. Si entras en aceptar más la situación, en decirte de que, bueno, no creo en la posibilidad y además, pero estoy en disposición de estar, posiblemente entres en un punto más de equilibrio y salgas del enojo. Bueno, al final es hacerse preguntas también, ¿no? ¿Qué cantidad de tristeza hay ahí? ¿Qué miedo es el que hay? ¿No? Sí os invito que la próxima vez que veáis un enojo
por vuestra parte o por alguien a vuestro alrededor, os preguntéis, ¿qué miedo tiene esta persona? ¿A qué? Por ejemplo, en el tráfico a ¿Qué veces... conversación interna entonces, ¿Sí? perdón, qué conversación interna entonces tiene una persona que frente al miedo experimenta enojo y qué conversación tiene alguien que frente al miedo experimenta tristeza? La realidad O debería sea, ¿esa ser... conversación es diferente? Sí. En el enojo, por ejemplo, está en un atasco. Nos atasca el coche y vamos justo de tiempo. Sí, me entra miedo a llegar tarde, pero mi conversación es, debería no haber tanto tráfico, la gente debería quedarse en casa, emito juicios en esa dirección. Sin embargo, en el caso de que utilices la tristeza es, no pasa nada, es posible que llegue tarde, me da pena por ello y bueno, puede haber juicios hacia adentro de uno. Pues ya me ha pasado 2 veces, me puede tener una consecuencia, pero no es tan reactivo. El primero hace que uno pite a los demás o grite a los demás. Eso me ha pasado a mí en el tráfico. Entonces, fijaros cómo las emociones es un espacio interesante para utilizarlo en nuestro día a día, ¿no? Las básicas están aquí, ¿no? El miedo, ternura, ira, tristeza, alegría, erotismo y la emoción. La emoción es un estado de no emoción, un estado de equilibrio, conexión, paz. Estás contigo, en calma, puede pasar lo que pase alrededor de ti, que estás en calma, estás bien, estás tranquilo contigo, estás con una alerta pero con disponibilidad, como a gustito, ¿no? Es como que te lleva, lo que está pasando a tu alrededor te lleva. Quedémonos con las etiquetas, ¿vale? Miedo, tristeza, ira, ternura, erotismo, alegría y ese punto de equilibrio. Os invito a que conversemos. ¿Para qué? Para expresar las emociones. Entonces, vamos a separarnos por grupos con la idea de que podamos compartir a una persona exótica, maravillosa, que no conocemos mucho, una experiencia emocional que, concretamente, qué tipo de experiencia estamos viviendo hoy día con respecto a la incertidumbre. ¿Sí? Porque las emociones nos suceden espontáneamente. No somos responsables de sentir lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos con lo que sentimos. Es decir, si yo siento algo y reacciono frente a ello, ahí sí me estoy haciendo responsable de la reacción. Pero en sí mismo, el que yo experimente tristeza, no pasa nada, se va. El que yo experimente un enfado, se va. Que yo experimente alegría, se va. Como el niño que va cambiando de emociones de unas a otras. La cuestión es que nos hemos peleado tanto con ellas, de alguna manera, o al menos no te han enseñado a expresar lo que sientes, al menos hablo de mí, que entonces te quedas con media naranja, ¿no? También interfieren en nuestra forma de ver e interpretar y actuar, porque nos predisponen a la acción también. Entonces, cuando nos predisponen a la acción, actuamos frente a las emociones que estamos sintiendo y se contagian. No sé si os ha pasado alguna vez, pues que te has sentido incómodo y tienes una persona al lado que está incómodo, o te has sentido muy a gusto y la persona transmite estar a gusto. Tienen el poder de contagiarse. Perdonar por la palabra porque sé que no es la más adecuada en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Entonces expresemos las emociones. Vamos a separarnos en salas y nos va a tocar con una persona que no conocemos seguramente, y la idea un poco es compartir, en este caso compartir con el compañero qué sentimos en estos momentos de incertidumbre. Y también vayamos asociando qué tipo de emoción es la que venimos experimentando, ¿no? Vamos a expresar lo que sentimos, ¿sí? Entonces,
vamos a expresarlo porque no es muy habitual y vamos a ver qué ocurre después de expresarlo. ¿Sí? Os voy a poner entonces en grupos, ¿de acuerdo? Voy a hacer grupos de 3 para que podáis intercambiar un poco, primero uno, luego otro y luego otro, ¿de acuerdo? Habrá 10 minutitos, entonces seamos breves, escuchemos sobre todo, escuchemos a la persona con interés y vayamos identificando qué emoción es la que está sintiendo y cuál es la situación que está experimentando, ¿sí? Pues vamos a por ello. Se van a separar las salas y luego volveremos todos aquí a la sala principal. A ver, hay más de 80, así que vamos a pues casi 40 salas, ¿vale? No, 35 salas. Vale. Bueno, ya están hechos los grupos y a partir de ahora pues va a comenzar este baile, ¿de acuerdo? Agárrense y adelante. Adelante. Acá. Sí, Paula. Bueno, yo no tuve la oportunidad de compartir mis sentimientos en el ejercicio, pero la verdad es que más que al hecho en sí de la pandemia y la posibilidad de contagio, yo no experimento temor. A mí me generaba, voy a hablar ya en pasado, a mí me generaba un poco de temor las secuelas económicas, la oferta de trabajo, ¿ya? Así que ahora lo voy a ver de otra manera, ¿ya? Y me voy a plantear esta incertidumbre ya quizás más en el área de la economía como un desafío, ¿ya? Como dice acá abajo, ¿verdad? Plantearme un objetivo y dar allí un gran paso, ¿ya? Verlo como un objetivo, perdón, como un desafío. Ujú. Eso sería. Gracias, Paola. Cojamos las referencias también. O sea, ¿qué me permite sentir si veo esta situación como un desafío, como un reto, me sitúo ahí? Si clasifico de alguna manera lo que está pasando en un área concreta y no llevarlo a todo. Ya es que todo, ¿sí? Es que ya nada, ¿sí? ¿Quién más quiere compartir? Hola, Hola, Valeria, adelante. ahora sí. ¿Puedo compartir? Claro. Bueno, primero quería decir que al principio estaba muy tímida, pero bueno, después me fui soltando, sobre todo desde que tuve la sala con mi compañero y bueno, pudimos conversar cara a cara, ¿no? Bueno, mi experiencia de este taller es enriquecedor porque a mí me sigue sumando y personalmente puedo compartir que creo que una emoción que aprendí en este tiempo de la pandemia es que nada es para siempre, ¿no? Que no va a durar lo malo como así tampoco lo bueno, ¿no? No hay nada que sea eterno, no hay definido, ¿no? Es un momento, que este momento también se va a terminar y que este momento me sirvió para encontrar personalmente, para enriquecerme muchísimo a nivel estudios y como compartía con mi compañero, parece una contradicción, pero a pesar de estar aislados cada cual en una casa, uno estuvo mucho más conectado, quizás a través de una cámara, pero uno se pudo conectar con gente que nunca pensó haber encontrado en la vida, así que me quedo, siempre saco lo positivo, me quedo con eso de que esto va a pasar también, soy cristiana y como dice la palabra, que esto también va a pasar y muchos vamos a encontrar muchas fortalezas de este tiempo. Gracias. Gracias, Valeria, por lo que transmites y nos cuentas. Los otros son referentes para nosotros, podemos escuchar, ¿no? Lo que la mirada del otro, son perspectivas distintas. Pensemos que podemos hacernos responsables de nuestra manera de mirar el mundo y a la misma vez interesarnos por las distintas maneras de mirar que tienen los demás. Yo escuchando, por ejemplo, a Paola con ese recurso que planteaba de desafío, ¿no? De reto, es un recurso que a mí me genera emoción. Si yo lo miro así también, si trato de ponerme las gafas
de Paola y esto me puede ayudar. Lo mismo que transmite Valeria, lo mismo que compartía antes la compañera, ¿no? Con esas fortalezas y esa manera. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dar ese paso y utilizar recursos que podemos descubrir que a otros les sirven, ¿no? Y expresando y contando, eso es muy importante. Expresar la emoción, lo que uno siente no es muy dado hoy día a las relaciones y ayuda mucho más porque el otro entiende qué te está pasando cuando añades lo que sientes. ¿Alguien más quiere compartir sus conclusiones? Bien, desde Walter de Ecuador. Walter. Bien, desde que inició esta pandemia, en un cerrar y abrir de ojos cambió todas nuestras planes, tanto en lo laboral, educativo, familiar y económico. Yo me hice un objetivo para cumplir, dice, 3 pasos fundamentales. Dejar el pasado. Todos tenemos un pasado con felicidad, con traumas difíciles. No proyectarnos al futuro. Yo sé que todo va a cambiar, como decía la compañera, nada es estático, todo está a un cambio. Y el otro es vivir el presente, o sea, vivir el hoy. Hoy es el mejor día para empezar de nuevo. Ese plan lo estoy realizando, conmigo, con mis familiares y quien está alrededor mío. Muchas gracias, Walter, por compartir tus recursos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aplicarlos, no? ¿Por qué no tratar de aplicarlos? Sobre todo en estos momentos donde perdemos ese control, ¿no? Es cuando necesitamos más herramientas para entender mejor pues, nuestros pensamientos, las emociones que sentimos y así no caer en esa desesperación y buscar transformarlo. Seguir aprendiendo. ¿Alguien más quiere compartir? Hola. Yo, hola. Sí, Fabiana. Sí, hola. Quisiera compartir, disculpe, no sé si antes estaba alguien porque justo he salido o soy yo la que continúa. Yo tuve la oportunidad, me parece muy enriquecedora y provechoso estos talleres y tuve la oportunidad en la sala de compartir con Noemí de Venezuela. Yo soy de Argentina. Y bueno, ambas situaciones distintas, lo que me contaba ella y lo que yo le contaba de mis emociones, que yo con esto de la pandemia acá en Argentina, se parecen mucho mis emociones a lo que planteaba el compañero anterior. Uno antes tenía una vida planificada en cuanto al trabajo, la familia, y hoy vivimos el día. Y también he notado que me ha pasado el año prácticamente en un abrir y cerrar de ojos muy rápido. Lo que tampoco me ha permitido mucho tener momentos de emociones, digamos, bajos en el sentido de sentirme con tristeza, ni miedos, sí, un poco de ahí de angustias y ansiedades por ahí, por la situación que uno estaba tan, por lo menos en mi caso, tan como planificada su vida, que levantarse, como cepillarse los dientes, ir al trabajo, llevar a los chicos al colegio, bueno, todas esas cosas así muy rutinarias que uno tenía, bueno, ahora ya no, uno sabe que el día a día, cuando uno se levanta de acuerdo a cómo se viene el día, es lo que se presenta, es lo que se hace y se vive en el momento, porque incluso hemos cambiado con esta situación de pandemia, desde estar en cuarentena, desde estar aislado, ya pasamos por varias etapas que ya no es cuarentena, ya la dividimos acá en Argentina en zona amarilla, roja y verde, o sea, muchas situaciones así que como objetivo que nos hemos puesto como familia nosotros de nuestro hogar es vivir el día a día de lo mejor que se pueda y con todas las experiencias que uno ha escuchado, tomo también esto de que decían los chicos que cuando uno por ahí dice o se siente angustiado o mal por alguna cuestión que le atañe en lo familiar o en lo laboral, dice, pero hay otras personas que están mucho más
mucho más angustiada o con muchos más problemas, ve nuestra realidad como un pequeñito granito que no es tanto y que se puede seguir y que no nos desanima y seguimos fuertes, buscando la fortaleza interior, cada uno desde nuestro lugar. Así que la verdad que esto para mí ha sido una experiencia muy buena, porque con Noemí, que ella me contaba su vida en Venezuela, también es dificultosa, y uno ve ambas realidades y se pone también en el lugar de la otra persona. Gracias, Fabiana, por Gracias. compartir. Y creamos, ¿no? Creamos en la posibilidad. Yo creo que esto también nos ayuda, nos sitúa en un lugar de abrir, ¿no? De abrirnos. Y también estemos en disposición, ¿no? Un amigo egipcio me contó de que en Londres hubo todo un barrio de personas de Egipto que fueron para allá a vivir, y tenían un barrio con casas muy grandes, un estilo de vida diferente al que tenía en Egipto. Y contaba de que se había hecho porque alguien fue a Egipto y dijo: hay oportunidades en Londres. Y lo que ocurrió fue que algunos lo creyeron y dijeron: pues lo creo. Quizás no fuera así, pero hasta qué punto aquello que decidimos creer nos acaba impulsando hacia ese lugar, ¿no? que queremos. Pero hay que creer con desapego, ¿sí? No vale exigir, no vale, no funciona así. Entonces, bueno, os animo a que creáis, decidáis creer en aquello que realmente os sume, que dejéis un poco de lado al hilo de Walter que decía dejar el pasado. Yo en mi caso lo digo desde el punto de dejar aquello que resta más bien, y atentos, ¿no? A estar en un bucle a veces, tanto de que todo es maravilloso a que todo es muy malo, ¿no? Los picos y los extremos. En mi caso pienso que no existe la perfección, y que la perfección lo que genera es exigencia, tanto para lo bueno como para lo malo. Así que bueno, decidan creer aquello que les sume, y con esa frase pues termino. Quiero daros las gracias por haber compartido. Creo que es lo importante, el que hayáis podido expresar y compartir conversaciones con alguien exótico y maravilloso que no conocéis. Creo que ha podido sumar. Y desde aquí daros la gracia por la confianza, por haber cogido la invitación. También tenéis ahí el contacto de la escuela, del equipo, para aquello que preciséis. Y bueno, también tenéis un espacio para seguir trabajando con vuestras creencias, emociones, transformándolas. Si queréis que acompañemos en el proceso, pues hay opciones que ofrecemos ahí, tanto para desarrollar habilidades como decir no, transformar, realizar un cambio, trabajar más en vencer esos miedos en estas circunstancias, las creencias limitantes, incluso la exigencia y la inteligencia emocional. Entonces, bueno, tenéis espacio para ello si así lo queréis. ¿Cómo os gustaría que nos despidiéramos? Yo ya hago la pregunta para hacer un cierre conjunto. Pues no sé, hay cámaras, ¿cómo nos despedimos? No sé, ponemos la cámara, saludamos a los compañeros, nos vemos un poquito las caras para que no quede impersonal, que podamos conectar. O Walter, tal vez, Humberto. ya te veo la cara, Walter, un placer. Gracias. Sí, Paola, sí. No, yo te decía que tal vez yo, por ejemplo, podría dirigir mi saludo a un compañero especial, y así vamos saludándonos unos con otros. Pues adelante. Por ejemplo, a ver, yo soy Paola y deseo que Nora tenga un excelente término de año. Un abrazo para ella, ¿ya? Y que pueda ver este desafío como algo positivo, que le lleguen todas esas energías para que pueda conseguirlo. Un abrazo y un beso, Nora. Muchas gracias. Yo soy Nora, de Argentina, muchas gracias. Y en la sala
Estuve con José de México, que es docente con alumnos y estaba pensando mucho cómo llegar y bueno, mi saludo para él y que cada uno de tus alumnos disfrute ese cariño con el que me hablaste. ¿Alguien más? Coge el hilo. Buenas tardes, mi nombre es José García y yo estuve con la compañera que me acaba de mencionar. Pues también creo que fue interesante conocer un poco acerca de lo que ella me comentó de la emoción que más sentía ella, y pues este taller fue muy productivo para poder conocer las emociones y desarrollar más la empatía como personas. Gracias. Pues yo quiero compartir lo que conviví con la compañera Valeria y realmente considero que fue demasiado bueno hablar con ella, ya que compartimos nuestros pensamientos y a la vez pudimos aprender uno del otro. Qué bueno. Gracias, Eri. Ay, Mr. perdón. Walter, un saludo para todos, haberlos escuchado, sus vivencias, manifestando que el ser humano es parte biológica, psicológica, social y espiritual, y que estos 4 elementos deben ir interrelacionados entre sí. Vivamos el presente para poder ayudar a las personas. Podemos ser profesionales, pero si no somos buenas personas, no somos buenos profesionales. Gracias por haber compartido con ustedes. Hola, bueno, yo soy Julián, también de Argentina. Estuve charlando con Erika, una charla que me llegó mucho. No estoy pasando por un buen momento y el poder intercambiar con otras personas, sabiendo que como dijeron, tenemos momentos donde estamos arriba y momentos donde estamos abajo. Es muy lindo disfrutarlo de los que están arriba y por ahí es más difícil cuando uno está abajo para poder salir. Me sirvió mucho el taller, me sirvió mucho la charla con Erika, así que Erika, gracias por tus palabras y bueno, y que todos la pasen bien. Saludos. Gracias. Yo soy Erika, estuve con Julián y tanto a él como a todos, como lo dijo ahorita nuestra compañera, todo pasa, todo va a pasar, esto también va a pasar y ojalá que todos podamos encontrar y fortalecer esas fortalezas que cada uno tiene. Es el momento de sacarlas a flote. Gracias. Bueno, quería saludar a mi compañero Eric, con el cual compartí, a Erika, a todos, en realidad a todos, un hermoso grupo. Gracias por brindar este espacio. También, como dijo Walter, ¿no? También estudio psicología y el ser humano es un ser biopsicosocial, así que entenderlo desde ese punto, que somos complejos, ¿no? Somos un todo, pero bueno, también coincido con que vivamos el momento, ¿no? Y bueno, y aferrémonos de acuerdo a nuestras creencias a eso que nos sostiene. Un beso grande desde Argentina para todos. Bueno, yo quería saludar a Noemí, tirarle la mejor onda desde acá y que tenga mucha fe y esperanza de que ella pueda pasar por esa situación difícil que está hoy actualmente allí en Venezuela, y también de que siga luchando por lo que ella quiere y poder estar junto a su amor, y le deseo lo mejor para este nuevo año y que todos podamos salir adelante y atravesar esta pandemia de la mejor manera. Fuerzas y a seguir. Esta sensación que se siente, ¿no? de acompañamiento, de conexión, simplemente invitaros como un puente, ¿no? Para llevaros desde aquí a vuestra vida, a vuestro día a día. Experimenten esta práctica que habéis hecho con quien tenéis a vuestro alrededor. Se puede reconstruir ese espacio y llegar a esa conexión, preguntar por qué sientes, qué piensas, interesarnos por sus emociones, por los niños también, y seguro que se abren los mismos espacios y las sensaciones que se están experimentando aquí.
quizás termino cogiendo el guante, ¿no? Y saludo a Paola, gracias por abrir esta invitación a que nos despidamos así. Y bueno, desde aquí pues simplemente que les vaya muy bien, de verdad que hagan, que haciendo se consiguen las cosas que uno quiere y busquen esa armonía en ustedes y a su alrededor. Yo ya me despido y esto queda abierto a quien quiera seguir comentando, ¿de acuerdo? Pues gracias por Muchas gracias. Gracias. darme pues Gracias, algo en Humberto, que por pensar y todo. a la vez que me puede servir en mi día a día. Y antes de que nos retiremos quisiera decirles que al final todo estará bien y si no está bien es que aún no hemos llegado al final. Gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes y para nuestro facilitador también. Un abrazo virtual y muchas gracias. Hoy Gracias día a todos. aprendimos mucho. Y para todos, seguimos enfrentando muchos desafíos. Nos redescubrimos como seres humanos, como personas, siempre nos estamos redescubriendo. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes. Se los quiere Gracias. mucho. Gracias, Desde- gracias. Gracias, Fabiana. Muchas gracias. De nada, Noemí. Un abrazo virtual para todos. Un gusto. Para Me despido y un abrazo Un virtual para abrazo. todos ustedes. Un abrazo y un beso grande para todos. Fuerza y Un un abrazo. abrazo. Gracias, Chao, abrazos. chao. Chao. Chao, chao.